Todos lo tienen completamente neutralizado en ese momento y vemos que a Abilio lo están, o sea, como que lo tienen en un lugar aparte, o sea, en una burbuja aparte, dentro de su casa ahí donde se encuentra en ese momento, pero veo que lo han encapsulado como una burbuja diferente y en ese momento Sion de Alpha junto con los humanos luz están haciendo una especie de verificación en ese aspecto físico. Ujú. Vemos que dice Sion de Alpha que no hay regresión como tal o historia que mostrar en ese momento para ese aspecto físico. Dice que no hay que hacer ningún tipo de liberación. Dice que este contenedor, o sea, este contenedor para las entidades lleva ya algunas vidas en que las entidades han decidido desecharlo. No lo han podido manipular. Exactamente, dice Cindy Alpha que durante muchas vidas, en otras líneas de tiempo atrás, estuvo bajo la manipulación directa y estrictamente de muchas entidades. Dice que ni siquiera fue una sola quien lo tuvo, sino que fue como un contenedor y un aspecto energético que pasó de entidades en entidades e incluso también de jerarquías en jerarquías hasta cierto momento en que habla que específicamente hace 7 vidas atrás fue el momento en que decidieron desechar a ese contenedor y aspecto energético. Dicen que 7 vidas atrás, para la última en que decidieron desecharlo para esas entidades, explicación de Alfa que Ovilio presentó una gran capacidad e interés en despertar, en ser esa persona, en ser ese ser completamente diferente a todos los demás, en salir como de ese status quo, como se le llama, en no dejarse como Manipular. guiar, sí, exactamente, no solamente por las entidades, sino por las masas de aspectos físicos que durante muchas vidas estuvieron como gobernándolo a él de alguna manera. Dice Sion de Alfa que en ese momento, de hecho, ese aspecto físico no tiene ningún tipo de implantación y que esto, así como está el día de hoy, así viene desde hace 7 vidas atrás. Dice que las entidades es como si, o sea, no hablan de una marca que tenga a Biblia en particular, pero como para que nosotros entendamos, dice Sion de Alfa, que es como si lo marcaran para Ujú. saber de que efectivamente con él, con su aspecto físico y su No aspecto puede. energético, no pueden hacer absolutamente nada más porque ya como que, o sea, no hay forma. Para ellos dan prioridad a aquellos contenedores que de alguna forma ya han traído diferentes procesos de manipulación de vidas atrás. Y cuando de alguna u otra manera, inclusive dice de Alfa, que para esas entidades cuando deciden hacer ese tipo de procedimientos, como lo que ocurrió con Abilio en esta línea de tiempo y de 7 vidas atrás, es porque ya ellos también como que asumen de que hay un proceso que ellos desconocen que se está llevando a cabo con ese aspecto físico y que por eso de alguna forma ya como que deciden dejarlo completamente quieto y seguir enfocando como todas sus energías y demás en infinidad de aspectos físicos que ellos tienen para estarse alimentando constantemente. Dicen que de hecho, Sion de Alfa, que casos así como Abilio no es el primero, dice que los hay, donde hay muchos aspectos físicos que han sido completamente desechados por parte de esas entidades. Dice que sencillamente, pues, validando, no hay una conexión como tal con su humano luz, pero que su humano luz se encuentra esperando en un lugar muy especial a este momento para poder hacer el proceso de conexión y acople entre ellos dos. Dice Sion de Alfa que por ese motivo es que no se va a llevar a cabo como una regresión como tal, como para no tener consecuencias a nivel de la psiquis de él. Psiquis.
exactamente, pero lo único que, o sea que de hecho la última vida en que esas entidades decidieron desecharlo por completo, eh, él fue incluso como enviado a este holograma completamente como vegetal, o sea, con unos problemas cognitivos muy fuertes. Ya fue la primera vida como que él empezó a tener acá y que pues a Ujú. raíz de obviamente de ese daño cognitivo, de la forma como lo tuvieron, con ese problema en su mente, pues con menor eh, razón ellos iban a interesarse en este aspecto físico. Dice que fue como como lo último que hicieron fue como ya dejarlo de esa forma para que no tuviera ni siquiera intención por sí mismo o alguna forma de donde agarrarse de él para poder seguir su proceso de despertar o de evolución. Pero con lo que no contaban esas entidades es que al el pasar su vida en ese entonces, en esa vida, en esa línea de tiempo, al haberla pasado así, igualmente él volvió a ser como, sí, o sea, como conservado de alguna forma para poder seguir viviendo diferentes vidas, tanto en este como quizás en otro holograma, hasta que encontrara las respuestas que hasta el día de hoy he estado buscando y esa conexión con su humano luz. Reciclado es como tal su contenedor y su aspecto energético han sido reciclados constantemente durante estas 7 vidas hasta esta en este momento. Dice que lo único que le falta es como esa conexión, ese nivel de conciencia que junto con su humano luz a partir del día de hoy va a poder obtener y de esta forma poder ya dejar de seguir siendo reciclado constantemente vida tras otra. Dice que no hay implantes en ese aspecto físico, que lo que está lleno, y eso fue la validación que hicieron y lo que los llevó pues a dar toda la aclaración que han dado hasta ese momento, es diferentes programaciones de las cuales está saturado Abilio en ese momento. Dice que son muchas programaciones que ha tenido en esta línea de tiempo, pero que han sido programaciones, algunas con las que ya llegó a este programa, que se han ido reforzando con el pasar de los años y algunas que él mismo se ha encargado de crear. Ahí ya es trabajo interno para él mismo eliminar esas programaciones, esos patrones y esas creencias. Carlos, pregunta la acción de Alfa con respecto al procedimiento que él se había hecho anteriormente, pues para que a él no le quede ninguna inquietud desde su psiquis, no le queden dudas que de pronto vayan a afectar lo que vamos a hacer ahorita. Dice que sencillamente en ese proceso de alguna forma le mostraron algo que en su momento él hubiese querido escuchar. Y es efectivamente lo que el día de hoy se va a poder llevar a cabo y es ese acople y esa conexión con su humano luz. Dice Sion de Alfa que él es lo suficientemente despierto y comprende muy bien la información para asimilar lo que el día de hoy la luz ha venido a darle. Dice que no hay ningún tipo de cuestionamiento por parte de ese o los procesos que él haya intentado en esta línea de tiempo, en esa búsqueda espiritual intachable que hasta el día de hoy ha transcurrido. Dice que sobre todo proceso lo que prima es su voluntad por seguir siendo diferente a los demás, por seguir viviendo su existencia en este holograma de una forma completamente diferente. Dice que de alguna forma el aspecto físico de Abilio en esta línea de tiempo conserva de manera inconsciente recuerdos de vidas pasadas y que estos recuerdos, algunos le han servido notablemente para tenerlo hoy en día donde lo tienen, con la voluntad de estar aquí con nosotros haciendo ese proceso, como otros recuerdos de vidas pasadas
que también ha conservado en esta línea de tiempo actual, lo han tenido completamente reprimido y aislado, no en el campo exterior, sino interiormente y sobre todo desde acá, desde su mente. Ok. Entonces, por lo que comprendo, no vamos a hacer un trabajo allí en la casa, sino solamente con Abilio, ¿es correcto? Exactamente, dice que teniendo en cuenta, por eso a él lo aislaron completamente, o sea, aparte del perímetro que ya está asegurado y la casa está envuelta en una burbuja, porque sí hay entidades acá, pero vemos que estas entidades se encuentran es como a cargo de los otros aspectos físicos, más no de él, por De eso él. lo encapsularon completamente aparte, en una burbuja aparte, hicieron todos los procesos de verificación que hicieron cuando momentos previos, antes de que fuéramos a hacer el proceso de regresión. Dice que en este caso podemos continuar el proceso Un lugar seguro. en lugar seguro para poder hacer que igualmente el médico Saturno se hace común y corriente su intervención por Sí, parte de él y ya la conexión con su mano luz. muy bien. Entonces, vamos a regresar el tiempo antes de ir allí a la casa de Abilio. La luz activa el protocolo. Nos desplazamos. Uno, dos, tres. Listo, Bien, y estamos ahora acá. la luz elige un lugar seguro donde nos podamos desplazar a hacer el proceso con él. Nos desplazamos uno, dos y tres. Ya estamos aquí. Muy bien. Llega ahí el aspecto físico de Abilio. En ese momento la luz lo trae. Ya está acá con nosotros. Muy bien. Llega su humano luz, se verifica. En ese momento se abre un portal. Todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia mientras desciende el humano luz de Abilio. Lo están verificando. Ya está acá con nosotros. Me acerco en este momento. Verificado. Muy bien, lo saludas, pregúntale su nombre. En ese momento su mano luz manifiesta que él en su psiquis ya tiene un nombre que le ha sido dado en su momento. Dice que la idea es que él tome la decisión si conservarlo o igualmente él da la propuesta en esta ocasión para que ya él tome la decisión si sigue con el anterior o sigue con este, que igualmente de cualquiera de las dos formas él Ok. lo asume. ¿Cuál es la propuesta que le tienen a Abilio? Su nombre es Dainziel, es D, Ujú, A, ujú. I latina, N, Z, I, L, Danciel, Dainziel. Opción uno es el primero o opción dos, este segundo. ¿Cuál te resuena más? ¿Cuál te gusta más? El segundo, pues, Ok, el entonces nuevo. el nuevo, nos quedamos con Dainziel. Dainziel, correcto. Muy bien. Decisión de Alfa que lo único que le falta o le ha estado faltando a este aspecto físico durante estas 7 vidas, contando esta en la cual estamos todos en ese momento, dice que es la cantidad de programaciones que a cambio de los implantes que implementan las entidades, dice que lo podemos llamar como implantes autoimpuestos. Ujú.
Dice que somos nosotros mismos quienes nos encargamos de llenarnos, saturarnos con esas programaciones. Y dice Hyundai Alpha que quiere dar claridad respecto a eso. Dice que el hecho de que no tengamos ningún tipo de entidad, como es en el caso de Abilio en el día de hoy, no significa que no nos sintamos manipulados y que no estemos llenos de implantes. Como lo explica él en ese momento, lo podemos traducir a implantes, a todas esas programaciones netamente en nuestra cabeza, que son la cantidad de barreras existentes e inexistentes que nosotros mismos nos ponemos. Y también Igual, decisión de Alfa el que el cuerpo es hecho, un implante. exactamente, dice que incluso el hecho aún de tener la conexión luz, de tener ese acople y esa conexión con ellos, tampoco significa que esas programaciones en nuestra mente no dejen de activarse. Dice que todo es desde nuestra propia voluntad y la forma en que nosotros manejamos todas las situaciones, tanto internas como externamente. Dice que aún con humano luz nosotros estamos expuestos a seguirnos autoprogramando constantemente. Pues para eso es el trabajo interno precisamente, para nosotros identificar esos pequeños patrones de comportamiento repetitivos que nos afectan y que no nos dejan tener tranquilidad o desarrollarnos pues como seres en conexión con nuestro humano luz. Es correcto. De hecho, dice Sion de Alfa que así en un proceso como en el de él, el día de hoy, que va a quedar completamente limpio de programaciones, va a quedar completamente en ese acople con su humano luz. Dice que a lo largo de su vida, los años que le queden en este holograma, dice que él mismo va a seguir dándose cuenta y va como a descubrir cierta cantidad de programaciones que ya por lo menos va a estar en la capacidad de reconocerlas y de empezar a trabajarlas. Ok, muy bien, comprendido. Vamos a hacer conexión entonces con el médico. La cuenta de tres. Se abre un portal, desciende, se verifica. Uno, dos y tres. Se abre un portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es el médico? Sí, es él. Muy bien. Le transmites, por favor, la información de Abilio. Pregúntale a la luz si tenemos forma de saber copias, si hay copias de él para recuperar. Dice la luz que el médico Saturno al momento de la intervención se Lo va a va a encargar de identificar. verificar este dato y las coplas que se puedan acoplar en ese momento. Él lo hará. Muy bien. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico directamente empieza a emanar mucha luminiscencia en el área de su cabeza. Veo que se enfoca primero en la parte de sus conexiones neuronales. Veo que hay unas zonas en su cerebro, en ambos hemisferios de su cerebro, con demasiada actividad neuronal. El médico primero las aquieta bastante. Una vez aquietadas toda esta actividad neuronal, el médico empieza a repotencializarlas todas. Está creando nuevas conexiones neuronales en algunas zonas de ambos hemisferios de su cerebro que se encontraban algo como oscuras, como opacas. El médico las repotencializa y crea nuevas conexiones neuronales en estas zonas. Ahora vemos que está adentrando sus manos un poco más limpia y repotencializa cada una de sus glándulas interdimensionales. Vemos que está cogiendo la glándula interdimensional del cerebelo, su glándula pineal,
Vemos que las tiene ambas con sus manos, está emanando una onda de luminiscencia muy fuerte, esa está tocando las interdimensionales. Vemos que de esas tocando las interdimensionales inicia el proceso de limpieza de psiquis. Vemos cómo estas ondas, una vez salen de las manos del médico, se introducen al interior de cada una, sacando las interdimensionales y sale una sola, o sea, se unifican y salen unas ondas de luminiscencia hacia el exterior de la cabeza de Abilio. Después de ese proceso, el médico pasa sus manos por el resto de glándulas interdimensionales, las envuelve también en burbujas de luminiscencia, las repotencializa por completo. Vemos que el médico en ese momento extrae las manos de la cabeza de Abilio, crea una burbuja de luminiscencia en sus manos, la repotencializa en sus manos. Una vez es creada y repotencializada esta burbuja de luminiscencia, el médico la está colocando en su cabeza. Vemos que posterior a este proceso ya termina lo que es limpieza de psiquis y demás. El médico empieza a emanar mucha luminiscencia, esta se adentra por la parte de sus fosas nasales, repotencializa todo lo que son sus vías aéreas, esta luminiscencia desciende hasta sus pulmones, limpia toda el área de sus pulmones, nuevamente sale por esa misma vía por donde entró y ahora sale por la boca. El médico repotencializa la parte de sus ojos, crea como dos burbujas de luminiscencia en las cuencas de sus ojos y esta las introduce hacia el interior de su cabeza. Esa hace exactamente lo mismo en la parte de sus oídos, crea esas dos burbujas de luminiscencia y las coloca en la parte de sus oídos. Vemos que ahora el médico está colocando sus manos en la parte del pecho, limpia y repotencializa la glándula interdimensional del timo. Crea también una burbuja de luminiscencia en esta glándula interdimensional, la repotencializa y abarca lo suficiente para que cubra la parte también de su corazón. La deja instaurada en esa parte de su pecho. El médico rápidamente desciende hasta la parte de su abdomen, limpia y repotencializa todo lo que son sus órganos internos. Emana mucha luminiscencia en su estómago. Esta luminiscencia se adhiere a sus paredes estomacales. Ahora emana mucha luminiscencia líquida. Vemos cómo limpia todo el interior de su estómago. Esta luminiscencia recorre su colon, sus intestinos. A su paso lo va limpiando y repotencializando. Sale por su área sexual toda esa luminiscencia. Vemos que en ese momento el médico desciende sus manos por sus piernas. Ahora los agarrando de sus pies. De sus pies empieza a emanar mucha luminiscencia mediante unas ondas muy fuertes y estas se introducen a su aspecto físico, suben por sus piernas, abdomen, pecho, llega a sus hombros y desciende por sus brazos. El médico coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer y se va adhiriendo a su aspecto físico como una capa extra. En ese momento el médico Saturno está confirmando que hay un total de 23 copias para ese aspecto físico, de las cuales hay 3 que se van a recuperar el día de hoy. 4, perdón, dice que son 4 copias las que se recuperarán en el día de hoy. En ese momento se abre un portal. Llegan las 4 copias de Abilio, el médico las verifica. Una vez son verificadas, las limpia, las repotencializa, hace el proceso de acople entre esas 4 copias. Vemos que ahora las está colocando en la parte del pecho de Abilio. Hay una gran emanación de luminiscencia, esa se expande por todo su aspecto físico. Listo. Proceso terminado. Muy bien, le agradeces al médico, dile si tiene alguna recomendación para él. Dice que lo más importante es cuidar su psiquis, cuidar todo lo que entra y sale de su mente. Y cuando se refiere a que cuide todo lo que entra a su mente es absolutamente todo, desde audios a lo que escuche de personas, diferentes medios, todo lo que de alguna forma él sienta como que no compagina con cierta información o incluso desde lo que lee. Sencillamente desde esos pequeños cambios minuciosos donde él va a poder aportarse a sí mismo a su proceso de acá. Listo. Muy bien. Agradecidos con el médico, muy infinito para él. Te despides, asciende. Agradecemos y asciende. Bien. El humano luz de Abilio, por favor, déjame orar con él un momento. Haces cambio a la cuenta de 3. 1, 2.
y 3. Mano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por esta comunicación. Abilio está aquí con nosotros. ¿Le quieres dar algún mensaje? Te conozco muy bien. Conozco cada situación por la que has pasado en esta línea de tiempo. Conozco cada uno de tus temores, tus miedos. Conozco todo aquello a lo que le has oído durante tu paso por este holograma. Cada una de estas condiciones han sido diferentes proyecciones con las cuales hemos cargado de diversas líneas de tiempo atrás. Lo más importante es que independientemente estas programaciones, que tanto en esta como en otras líneas de tiempo atrás, no te has identificado con ninguna. Yo sé que parte de este proceso te ha costado asimilarlo, te ha costado entenderlo y vivirlo. Pero en este momento y a partir de ahora que estamos juntos, será algo completamente nuevo para ti. Será algo diferente. Desde la dirección de tus pensamientos, de lo que emanes de tu boca y de toda tu vibración conjunta, será todo aquello que empecemos a vivir y sentir desde afuera. Suficiente has tenido que vivir para llegar a este instante donde has hecho una introspección, no solamente en esta vida, sino desde vidas anteriores. Ten presente que cada una de las condiciones, anhelos y deseos que has esperado en algún momento y anhelado ver en el exterior, ya habitan en ti. Tienes un gran terreno recorrido. No se trata de ser el diferente en comparación a los demás. Se trata de ser diferente para ti mismo y por ti mismo. Conozco todo el amor que hay en tu corazón. Amor que por algunos periodos de tiempo se ha apagado lo suficiente, pero que ahora que estoy aquí contigo, he llegado para encender esa llama inagotable de amor más que por los demás. Es para ti.
Ya sabes que el amor nace y se proyecta única y exclusivamente desde ti. Y así como el amor, todo lo demás, la paz, la felicidad, la tranquilidad, la armonía y todo aquello en lo que has deseado vivir. Gracias por tu voluntad, por tu decisión de estar presentes y terminar nuestro paso juntos por este holograma. No soy diferente a ti. Soy tú mismo. Y aquí estaremos para guiarnos y seguir adelante. Mano, muchas gracias por ese mensaje, muy bonito. Esperemos que Abilio siga todas tus palabras y que siga haciendo pues ese trabajo tan bonito que ha venido haciendo. Quedas con tu aspecto físico. Gracias por permitir este encuentro. Amor infinito para ustedes. Con todo el amor. Entonces cambio, me dejas con Carlos, por favor. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, la luz, por favor, nos ayuda a crear una burbuja que contenga a Abilio y a su mano luz. En ese momento, los humanos luz se encargan de crear una burbuja personal en el aspecto físico de Abilio y la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su humano luz con él. Listo. Estando Abilio conectado, él sigue teniendo, así como dijo la luz, como ese tipo de marca que hace que las entidades ya no lo quieran utilizar como contenedor. Dice que así es. Perfecto. Dice que definitivamente, o sea, el paso de él por este holograma para manipulación de entidades es como si hubiera quedado completamente vetado, tanto para esta línea de tiempo como para las que se vengan en caso de que él, o sea, que dice que el único Sí, es su conciencia. riesgo es él mismo desde sus pensamientos, desde sus propias programaciones y manipulaciones que él mismo se autoimponga, no por lo que venga de afuera de manipulaciones externas respecto a las entidades en este holograma. Dice Sion de Alfa que, así como lo mencionó su mano luz, ahora que están juntos, la idea es que se aprovechen. Dice que el mayor beneficio para él con esta conexión, y no solamente con esa conexión que está llevando en este preciso momento, sino con el sostenerla y lograrse acoplar cada vez más hasta el día en que salgan de ese holograma, es el dejar de seguir siendo constantemente reciclado, vida tras vida tras vida, y no por las entidades, sino pues por él mismo para seguir buscando esa búsqueda insaciable hasta lograr conectar con aquello que lo haga salir de este holograma hacia su lugar de origen. Dice que en esta vida él lo puede hacer y que ha llegado el momento de hacerlo junto con su mano luz, quien de la mano directamente lo puede llevar allá. Muy bien, comprendido. Muchas gracias a la luz por las aclaraciones. Ya queda todo allí bien con él, ¿cierto? Sí, antes de terminar, dice Sion de Alfa que una última recomendación es respecto al proceso que él va a seguir llevando de ahora en adelante. Dice que para que él tenga como esa conciencia tranquila y de sus psiquis, evite como estar constantemente pensando en el acecho de esas entidades o de las diferentes manipulaciones que puedan venir de afuera hacia él, esos ataques externos por parte de esas entidades, teniendo en cuenta los miembros de su familia que conviven con él,
Dice que esto no tiene cómo afectarlo a él, así cada una de esas entidades esté haciendo lo que esté haciendo con estos miembros de su familia. Ujú. Dice que ya es cuestión de que sencillamente él siga haciendo lo que ha venido haciendo. Ahora de esta conciencia elevada que le va a permitir tener su mano luz en esa conexión y en esa acople que se va a ir fortaleciendo con el pasar del tiempo. Y que igualmente, decisión de Alfa, que la luz estará acá para acompañarlo, para aclarar dudas que tenga y para guiarlo en su proceso. Muy bien, así será. Bien, entonces, muy agradecidos. Es devuelto a Abilio, por favor. Listo. Entonces, muy agradecidos con Sion de Alfa, con la luz que nos asistió. Amor infinito para todos. Te despides haciendo. Agradecemos y asciende. Bienvenido. Gracias. Abilio, puedes abrir tu micrófono. Ya. Bueno, Abilio, cuenta, ¿cómo te pareció tu proceso? Qué sorpresa, ¿no? Pues sí, me gustó más o menos que no me hayan vuelto a implantar y que esté libre. Ujú. Ujú, sí, y pues creo que estoy bien, estoy Vas a contento, estar, vas a estar muy bien y vas a estar mucho mejor ahora que ya estás acopladito. ¿Listo? sí, Como te dijo tu mano luz, lo más importante, y lo que dijo Saturno, lo más importante es empezarle un manejo a la única prisión que es real que tenemos, que es la mente. Sí, esas son las barreras que realmente tenemos que romper. Va a pasar una información para que empieces a apoyarte y ya, como te explico, de Alfa, tú vas a, en esa información, miras qué te resuena, qué te sirve, qué puedes aplicar, qué no, ya lo vas a hacer desde tu sentir con tu conexión luz. ¿Listo? sí. Abilio, muchas gracias por dejarnos aportar en tu proceso y pues aquí estamos para lo que necesites. Te pregunto si autorizas publicar tu sesión. Pues si desean pueden publicarlo. Ok. ¿Quieres que te ponga un filtro o quieres salir así, no? Que te vean el O si, rostro. si no, cúbrame un poquito, pues. Bueno, con filtro. Listo. Ujú. Bueno, Abilio. Entonces, así quedamos, pues. Ya, cualquier cosa, pues igual me voy comunicando con ustedes. Claro que sí, es con todo el amor. Ajá, ya, bueno, pues nos vemos.